Como ustedes saben, bueno, este es un mes que creemos que Dios estará haciendo grandes cosas. Recuerden, entonces, a partir de mañana empezamos la semana de oración, 7 días de oración y ayuno. Cada uno lo hace desde la casa, pero siempre nos conectamos por la mañana a primera hora, 6 de la mañana, 1 hora de oración. Y los que puedan estar en ayuno durante el día lo pueden hacer. Y también el próximo sábado en la tarde vamos a salir a evangelizar allí en este parque. Usted puede venir acá, vamos a estar entre 4 y 4:30 para reunirnos, orar y desplazarnos allí a este parque. Vamos a evangelizar por ese sector, así que todos están invitados. Y pues bueno, ¿cuántos creen que debemos extender el reino de Dios en estos días? Amén. De verdad que necesitamos predicar la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea predicada en todo lugar y más en este tiempo que necesitamos que mucha gente conozca al Señor. Muy bien, como ustedes escucharon a la hermana, hoy tenemos también al pastor John Eddy y la pastora Elizabeth. Pastores, bien puedan, demos la bienvenida nuevamente, otro aplauso al Señor por ellos. Demos gracias a Dios por sus vidas. Qué privilegio tenerlos acá. Hace un año pues ya nosotros llevamos aquí como iglesia, como pastores, y pues bueno, damos gracias a Dios por la vida de ustedes y qué bueno tenerlos en este lugar. Pastor John Eddy, pastor, y pastora Elizabeth, pueden saludar. Aquí es un poquito estrecho, pero bueno, se ve cómo les toca hacer maromas. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, de verdad que es un gusto para nosotros verlos de nuevo. Con algunos pues nos habíamos podido ver de pronto por internet, saludarnos, pero es un gozo muy grande poder estar con ustedes, estar cerca, ver sus rostros, escuchar sus voces y poder nuevamente sentir ese calor tan especial que uno siente en este lugar. Así que les amamos, mis hermanos, y ya las lágrimas lo pegan. Dios les bendiga. Bueno, yo sí puedo usar este micrófono porque es el de mi esposa. Bueno, hermano, nuevamente Dios los bendiga. Como ya dijo mi esposa, es un gusto de todo corazón estar aquí con ustedes. Hace que 13 meses prácticamente de manera exacta dejamos la iglesia. El 16 de febrero del año pasado le hicimos la entrega al pastor Mauricio y a la pastora Natalia, o sea que dentro de 2 días estaríamos cumpliendo 13 meses de haber entregado la iglesia, después de haber estado 13 años y medio, como lo dijo ya la hermana Elizabeth. Dios nos permitió hace casi que, ya me fue la cuenta, 14 y medio más o menos, abrir la iglesia, empezarla aquí en la ciudad de Cartago, y bueno, luego entregamos la iglesia al pastor Mauricio y a la pastora Natalia, y hoy vemos los resultados también de eso. Amén. De verdad no sabe cuánto nos alegra estar aquí, poderles ver, poderles saludar, fuera de que es una de mis funciones ir a las iglesias a saludar, a supervisar, como presbítero también que Dios me permite ser, pero más que eso queríamos era venir a verlos a ustedes, a saludarlos, a compartirles la palabra del Señor y ver cómo Dios sigue haciendo cosas grandes en la iglesia. Perdónenos varias cosas, perdónenos que me vieron ahora usando el celular en medio del culto, no es mi costumbre, pero fue que dejamos la iglesia en Pereira y ahorita que nos vinimos se había ido la energía. Entonces teníamos 3 transmisiones para hacer hoy y eso nos afectó con la energía. Le estaba avisando a la gente que no podíamos hacer las transmisiones y cuando mandé los mensajes me avisaron que ya había llegado la energía, entonces me tocó volver y avisar que sí se podía hacer las transmisiones. Por eso estaba moviendo el celular. Perdónenos también por romper los protocolos. No nos podemos abrazar, pero es que hoy sí la emoción me pudo. Entonces, yo sé que Dios nos guarda, estamos protegidos por el Señor, pero hoy sí perdóneme porque venir acá y no saludarlo bien es como duro, ¿cierto? Entonces, perdónenos por eso y sé que Dios nos guarda. A las personas que no conocemos nos alegra mucho verles aquí, que en algún momento hayan empezado a ser parte de esta congregación. Dios les bendiga abundantemente, gracias por estar aquí y sigan adelante con Dios, amén. Y gracias al pastor Mauricio y la pastora Natalia porque sé que han hecho un buen trabajo.
Nos alegra mucho cuando llegamos a un lugar y vemos la iglesia bonita, creciendo, proyectándose. Esa es la idea precisamente, ¿cierto? Y cuando nos fuimos eso les dijimos que pasaban a otra etapa donde Dios iba a hacer otras cosas. Dios nos usó a nosotros para empezar, para poner unas bases, unos fundamentos, dejar algunos líderes y luego la obra tiene que seguir y Dios usa a ellos para que hagan otra parte del proceso. Esa es la obra del Señor, amén. Usted sabe que les amamos bastante, quisiera saludarlos uno por uno, ¿cierto? Empezando por nuestros chiquitines y nuestros adolescentes, que son parte fundamental de nosotros, pero gracias por estar aquí, tendremos la oportunidad al final de saludarlos. Y nos alegra mucho ver a algunos de ustedes sirviendo al Señor, ¿cierto? Nos alegra ver a Brian acá sentado, a Diego allá sentado en el computador, a Lorena parada en la puerta, Marlene, ¿cierto? Por acá las hemos visto también dirigiendo la oración en los cultos, también les fiscalizamos eso, también los miramos. Nos alegra mucho ver acá un grupo de alabanza, lo que luchamos tanto como por 13 años tratando de un grupo de alabanza, nunca pudimos, pero vino el pastor Mauricio y él sí pudo, con Natalia. Entonces esa es la obra del Señor y no nos sentimos mal por eso, lo contaban la iglesia en estos días en Pereira. Dios nos usa a todos para una parte del proceso. Entonces les amamos mucho. Estaremos todo el día de hoy aquí en Cartago porque tenemos otros compromisos con otras iglesias también y bueno, trataremos de aprovechar el tiempo al máximo, amén. Y si nos queda faltando, pues nos toca volver después. Un abrazo para todos, les amamos mucho. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Disculpe, Mauricio, estamos transmitiendo, ¿cierto? Ok. Excúseme que pregunte eso porque es que ahora quiero poner un ejemplo de algo y debo ser prudente en las palabras que diga, ahorita me va a entender por qué. Entonces, por eso pregunto hasta dónde puedo decir, porque usted sabe que por redes sociales todo se sabe. Amén. Bueno, Mateo capítulo 24 y téngalo en el versículo 10. Este fue un mensaje que Dios me dio para la iglesia hace como una semana, lo compartí en nuestra iglesia en Pereira y he sentido compartírselo hoy, creo que es de bendición para su vida y precisamente lo que voy a compartir se lo decían ahora ustedes al Señor en una de las canciones cuando le decían, nunca me separaré, ¿de qué? De tu gran amor, una canción que también cantábamos hace tiempo y qué bueno que hasta el día de hoy la estemos declarando al Señor. Amén. El título de hoy es el siguiente: no permitas que se enfríe tu vida. Ese es el título de hoy. No permitas que se enfríe tu ¿qué? Tu vida. Dígaselo a sí mismo, no voy a permitir que se enfríe mi vida. Pero con ganas, por favor, dígase. Eso, ahora sí nos estamos entendiendo. Yo soy de ánimo, entonces no voy a permitir que se enfríe mi vida. Ahora mire al que está a su lado y dígale, no permitas que se enfríe tu vida. Amén. Bueno, ¿qué es enfriar? Porque quizás sea la palabra principal de esta enseñanza. Entonces, ¿qué es enfriar? De manera sencilla, es disminuir o perder el calor que se tenía, ¿sí? Supongamos, colocamos a calentar, no sé, el agua de panela, el chocolate, y después de un rato, entonces decimos, ¿sé qué? Se enfrió, perdió nuevamente el calor, le disminuyó el calor. Ustedes ya saben que yo casi no tomo café, pero para los que les gusta el café como Herminia, entonces dicen que un café frío es muy maluco. Dice, no, caliente eso, es mejor calientico. Entonces enfriar es disminuir o perder el calor que se tenía, o dicho de otra manera, es bajar la temperatura de algo, ¿sí? Lo normal, por ejemplo, es que ustedes que mantienen en Cartago
si ustedes tocan a su hijo aquí, ¿cómo lo quieren encontrar? Ahorita al mediodía, calientico. Si por casualidad, Dios nos guarde, lo encontrara helado, ¿usted qué dice? Uy, está enfermo, porque aquí en Cartago al mediodía, con este calor y que el niño esté frío, eso es anormal. Así sucede en la vida espiritual. Dios quiere que en todo momento mantengamos el calor espiritual, que se mantenga la buena temperatura en la vida espiritual. Por eso la Biblia habla tanto de fuego de Dios, de llama, de encender, de palabras parecidas a esta, dándonos la idea de que la vida cristiana tiene que mantener en todo momento encendida y bien encendida. Amén. Viva en todo momento, ¿sí? No como un fosforito chiquitico, sino como una llama bien encendida, que en todo momento esa persona mantiene una comunión con el Espíritu Santo, y por esa razón su llama no se opaca, no disminuye, sino que por el contrario crece y se mantiene encendida. ¿Cuántos quieren estar encendidos? Entonces, por eso el título: no permitas que se enfríe tu ¿qué? Tu vida. En Mateo 24 vamos a ir al versículo 10 hasta el versículo 14. Repito, Mateo 24, del 10 al 14. ¿Lo tiene? Dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escuche el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Detengámonos allí. Yo no leí todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero usted sabe que ese capítulo habla de las señales antes del fin. ¿Cuánto lo hemos leído? Cuando la Biblia habla de los eventos finales, de lo que ocurrirá antes del fin, entonces la Biblia no dice exactamente cuándo va a ocurrir el fin de todas las cosas, pero sí da unas señales, unos signos de qué va a ocurrir antes del fin. Y una de esas señales la estamos mirando en los versículos que leímos hace un momento. Dice, por ejemplo, en el 10, que muchos van a ¿qué? A tropezar, ¿sí? Dice también que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Otra característica es que se levantarán los falsos profetas y van a lograr engañar a muchas personas, aún a muchos cristianos. Eso solo para contextualizarlo. Pero cuando llega el versículo 12, que es el centro de lo que estoy diciendo, dice: y por haberse multiplicado algo. ¿La qué? La maldad. ¿Usted cree que posiblemente estamos en esos tiempos? Sí. La maldad no disminuye. La maldad todos los días en el mundo se va multiplicando. Pero en el mismo versículo dice que por haberse multiplicado la maldad en el corazón de los seres humanos, el resultado de eso va a ser la segunda frase del versículo 12: el amor de muchos se enfriará. Y sabe que esa frase me llama la atención y al mismo momento me pone triste, porque pues yo no quiero que la gente se enfríe espiritualmente, y yo creo que usted tampoco desea. Y me pone más triste porque es que el Señor está diciendo que el amor de ¿cuántos? De muchos. No dice de algunitos, no dice de unos cuantos, sino que el amor de muchos hijos de Dios se enfriará. Ahí habla, creo yo, según mi opinión, es de hijos de Dios, porque pues el que no tiene a Dios en el corazón, ¿cómo tiene su corazón? Frío, ya lo tiene frío, no tiene para dónde enfriarse, ya está frío, no tiene al Señor, no tiene la llama de la presencia de Dios. ¿Quién sí tiene la posibilidad de enfriarse?
El que estaba calientico. ¿Y quién estaba calientico? El Hijo de Dios, el que tenía comunión con Dios. O sea que ese versículo se refiere es a los cristianos. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Pero ojo con lo que voy a decir, esto es demasiado importante. Dios dijo esto hace mucho tiempo. Si usted se devuelve en el tiempo cronológicamente, esto fue dicho en el tiempo de Jesús, obviamente cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él mismo lo dijo, o sea, hace unos 2000 años aproximadamente. Pero ojo con esto, Dios lo profetizó, Dios lo predijo porque Él lo conoce todo. Él conoce el pasado, a Él no se le olvida nada, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Hay dos características en Dios muy importantes y son la omnisciencia, y usted sabe que la omnisciencia le permite conocer todo. Omnisciencia es que todo lo conoce, que todo lo sabe. Pero también hay otro atributo de Dios que es la presciencia. Ojo, no presencia, no, presciencia, ¿sí? Y presciencia es el conocimiento anticipado de algo, ¿sí? O sea, ¿Dios sabe qué nos va a pasar mañana? Estoy preguntando, ¿Dios sabe qué nos va a pasar mañana? Claro, Dios sabe qué nos va a pasar en una semana, en 15 días, Dios lo sabe. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él es omnisciente y porque tiene presciencia. ¿Sí? Un conocimiento anticipado de las cosas. Entonces, cuando el Señor Jesús profetizó esto hace como 2000 años, lo profetizó, ojo con lo que voy a decir, esto es muy importante, no porque lo deseara, no porque le guste, no porque le agrade que se enfríe el amor de los hijos de Dios, sino que lo está profetizando porque Él lo sabe todo, pero no necesariamente porque le agrade. Porque usted cree que a Dios le agrada que se enfríe el amor de nosotros por Él. Obviamente que no. ¿Y sabe por qué le estoy haciendo esa aclaración? Esto es sumamente importante, póngale mucha atención. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque he escuchado cristianos que cuando se distancian de Dios, que cuando se enfrían espiritualmente, ¿sabe cuál es la excusa que sacan? Pastores, que eso estaba profetizado en la Biblia. O sea, como que se sienten gozosos y orgullosos de estarle dando cumplimiento a una profecía negativa. ¿Sí me hago entender con lo que estoy diciendo? O sea, qué triste que uno diga, ay pastor, me enfrié, porque es que ahí dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, entonces yo fui uno de ellos, y sacan esa excusa. Qué triste eso. Entonces hago la diferencia entre que Dios lo haya dicho hace muchos años porque lo sabe, y otra cosa es que le guste. ¿Le gustará? ¿Será que Dios se alegra cuando usted se enfría espiritualmente? Cuando usted deja de orar, cuando usted se aleja del congregarse, cuando usted se aleja del Señor, del amor por Dios, ¿será que a Dios le gusta? Obviamente que no. Entonces por eso el título dice claramente, no permitas que ¿qué? Que se enfríe tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos tienen ese propósito? Y como el tiempo es oro, entonces le voy a hablar de 4 cositas, ojo, 4 cosas que responden a esta pregunta. Vamos a hacer esta pregunta y la vamos a responder con 4 cositas, perdón, con 5 cositas. ¿Por qué se enfría el amor de los cristianos? Esa es la pregunta. ¿Por qué qué? ¿Por qué se enfría el amor de los cristianos? Qué pena, me ayudan que no he podido abrir esta botella. Usted sabe que yo no puedo vivir sin agua y menos en Cartago. Bueno, gracias, Jainer. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Por qué se enfría el amor de los cristianos? Lo vamos a responder con 5 frasecitas. Primero, cuando no se aviva el fuego interior. ¿Sí? Cuando no se aviva
el fuego interior. Piense bien antes de responderme. ¿Cuántos tienen hoy, a esta hora, casi a las 10 de la mañana, cuántos tienen encendida la llama del Señor en sus vidas? Levante la mano, yo los quiero ver. ¿Y los otros no? Ni siquiera un fosforito por ahí. ¿Alguna mechita que por allá esté medio encendida? Bueno, le corrijo para los que no levantaron la mano. Yo creo que alguna mechita tiene ahí encendida porque vino al culto. ¿Sí? Si hubiera estado frío como una paleta, se queda en la casa. ¿Sí? Y dice, no voy a volver a buscar del Señor. Si vino es porque en su corazón hay algo de fe, quería escuchar una palabra de Dios, quería orar, quería conectarse con Dios. Entonces algo hay en su corazón que lo conecta con Dios. Amén. Pero escuche, le estoy diciendo que uno se enfría cuando ¿qué? Cuando no se aviva el fuego interior. Y se lo voy a explicar de manera muy sencilla. Este ejemplo se lo ponía anteriormente también. Usted da un fogón de esos que tiene carboncitos con los que las señoras hacen las arepas asadas, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con el fogón todo el tiempo? Ventearlo, sea con el ventilador, sea con una china, sea con una tapita, sea con un cartón, con alguna cosa hay que ventearlo, ¿cierto que sí? Y cuando usted ve que le está bajando el calor, entonces usted ¿qué dice al ayudante? ¿Cómo es que dicen? Atícele, atícele, ¿cierto? Volele para que no se apague. Pues hermano, eso hay que hacer con la vida cristiana. A veces uno ve que el fuego está disminuyendo y no hace nada, sabiendo que tiene herramientas que puede usar, puede hacer algo. Conéctese con Dios. Que no quiere orar, pero hay que orar. Que no hay ganas de abrir la palabra para leerla, pues con más ganas hay que abrirla y leerla, hay que tomar la decisión. Esto no es de sentir, esto es de decidir. Amén. Porque si uno se pega es de, a ver, si el domingo amanezco con el sentimiento de ir a culto, voy. No. ¿Cómo usted no puede decir eso para el trabajo? Ay, si siento mañana lunes ir a trabajar, voy. Y si no siento, pues que el patrón se aguante porque no siento. No, le toca ir, le toca tomar la decisión. Esto es de tomar decisiones. Amén. Avive el fuego de Dios que hay en su vida. Pida a los demás que oren por usted. Pida una orientación espiritual. Si su fe se está cayendo por algo, no se quede callado, busque a los pastores, busque a alguien, pero haga algo para que sea avivado su fuego interior. Amén. Eso lo encuentra usted en un pasaje de la Escritura, se lo voy a regalar, 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Leámoslo rápidamente. 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. ¿Lo tienen? Repito, 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. ¿Lo tiene? ¿Qué tal si lo lee conmigo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién le está diciendo aquí en esto? Pablo a Timoteo. Y Timoteo era un siervo de Dios, Timoteo era un pastor, Timoteo predicaba la palabra. Y aún así Pablo le está diciendo, no se descuide, usted tiene que avivar el fuego del don de Dios que está en su vida. ¿Cuántos lo vamos a hacer? ¿Cuántos vamos a avivar ese fuego del don de Dios? Segundo, acuérdense que estamos respondiendo la pregunta, ¿por qué se enfría el amor de los cristianos? Segundo, cuando se aísla de la unidad, póngalo así, ya se lo explico. Cuando se aísla ¿de qué? De la unidad. ¿Y de cuál unidad estaremos hablando?
¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de unidad? Exacto, exacto. La unidad de la que estamos hablando ahí es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Dios lo puso a usted en esta unidad. Y le puedo asegurar, eso sí se lo puedo profetizar, usted se aísla de la unidad de la iglesia y se enfría espiritualmente. Llevo ya 25 años como pastor, usted lo sabe, por la gracia del Señor me celebraron esos 25 años hace unos días. A propósito, hago un paréntesis, gracias a los que con su amor nos mandaron una notica, un mensaje, perdónenos porque no les hemos respondido, hemos estado demasiado ocupados, pero gracias por manifestar ese amor por nosotros, a los niños, a los adolescentes, amén. Y en esos 25 años de ministerio que Dios me permitió cumplir, he visto cantidad de casos donde la gente dice: pastor, no voy a volver a la iglesia, pero tranquilo que allá en el mueble sigo buscando de Dios. Yo no me alejo del Señor, allá sigo leyendo, allá sigo orando. Y uno se ríe, pero uno ya sabe qué va a pasar. Porque es que hay un principio bíblico y es que nos mantengamos en la unidad de la iglesia. Y el que lo dijo no fue un pastor terrenal, el que lo dijo fue el Señor de señores. Porque Él sabe que el ser humano y que el Hijo de Dios necesita estar en esta unidad. ¿Sí? Algunos empiezan, es un ejemplo nada más. Disculpe que señale a alguien. Entonces Bernarda se sienta acá y se empieza a desanimar y dentro de 15 días dice: no, pastor, tan adelante no, un poquito más atrasito, y se sienta ya por allá. Y después a los 20 días está más fría, entonces dice: no, por allá en la mitad no, allá atrás. Y ya sabe qué va pasando. A lo último dice: no, sí, ya no, aquí parada. Y a lo último, ¿qué hace? Se va, no vuelve. Esa imagen la he visto cada momentico. Y no estoy diciendo por las que están paradas atrás, porque ellas están paradas, es porque le están sirviendo al Señor, es porque no hay sillas, ya no hay espacio. Y el caso de Bernarda no es porque ella se esté enfriando, es un ejemplo, tengo confianza con ella, entonces pero la pongo como ejemplo. Eso pasa, hermano, no se aísle de la unidad de la iglesia. Usted sabe que siempre les decía esto y se lo repito una vez más: usted en la iglesia va a ver errores, porque es que la iglesia está llena de seres humanos y donde hay seres humanos vemos errores, amén. Yo no soy perfecto, los pastores no son perfectos, el liderazgo no es perfecto, el único perfecto sí es Dios, Cristo Jesús. Y por eso la Biblia siempre dice: puestos los ojos en Jesús. Si yo me pongo a mirar a la gente, me desanimo, me amargo. Ay, no me saludó, hermano, tan pinchado, no me saludó. Ay, ¿será que hoy estaba bravo? Porque no, hoy no me sonrió, aunque pues ahora ya las sonrisas no se nos ven, ¿cierto? Se ha despertado un espíritu de discernimiento de sonrisas detrás del tapabocas. Ya le toca a uno así porque pues no se ve mucho la sonrisa. Pero lo que le quiero decir es: no se pegue de esas cosas. Si lo saludaron, si no lo saludaron, si lo visitaron constantemente, si no lo visitaron, si lo ayudaron, si no lo ayudaron, no se pegue de eso. Si Dios lo puso en esta unidad, no se aísle de esta unidad. Volviendo al ejemplo de los carbones, si usted tiene un fogoncito muy encendido y usted agarra uno de los carbones y lo pone aparte, ¿qué le ocurre? Se apaga, y no se apaga así, instantáneamente, no, se va apagando porque está solo, porque no tiene quien lo ayude, amén. Eclesiastes dice que son bienaventurados dos, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Ahí habla de unidad también, amén.
El texto de este punto es Efesios capítulo 4, y usted en casa puede leer del 1 al 6, pero yo solo voy a leer el versículo 3. Le repito, Efesios 4, del 1 al 6, pero solo vamos a leer el versículo 3, nada más. Me dice amén cuando lo tenga, por favor. ¿Listo? ¿Qué dice el 3? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícito significa dispuestos. ¿Sí? Entonces, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos vamos a mantener la unidad de la iglesia? ¿Y cuántos vamos a decidir no aislarnos de esa unidad? Amén. Tercero, acuérdense que estamos respondiendo la pregunta: ¿por qué se enfría el amor de los cristianos? Tercero, cuando se le da la entrada a la amargura. Cuando se le da la entrada ¿a qué? A la amargura. En viejos tiempos yo le decía que no dejara entrar esa señora. ¿Sí se acuerda? Lo digo con mucho respeto. Yo predico así, pero lo hago con respeto y con cariño. No le dé entrada a esa señora gorda que se llama la amargura. ¿Sí? Porque esa señora hace daño. Amén. Cuando uno permite que el corazón se le amargue, uno está afectando la vida espiritual. ¿Qué es la amargura? Es un sabor maluco en el corazón, es una incomodidad interna. Amén. Es una insatisfacción en el corazón. ¿Sí? Ay, no me llamó, ay, me miró de tal manera, y se siente uno marcado por esa situación, se siente incómodo, insatisfecho, por ahí empieza el enojo, la ira, se siente ofendido y no sabe que con eso le está dando lugar a enfriarse espiritualmente. Amén. Le dije que, por eso pregunté lo de la transmisión y acá me va a entender. Le resumo en pocas palabras. Mi esposa y yo hace 2 días fuimos víctimas de un robo. Nos despojaron de todo lo que teníamos. Perdimos mucha plata en eso, en lo que nos robaron. Pero ¿usted cree que eso nos amargó? ¿Le soy honesto? No le puedo dar más detalles porque estamos transmitiendo y usted sabe que por redes sociales todo se sabe, ¿cierto? Pero nosotros no nos amargamos, le dimos gracias al Señor y dijimos: gracias a Dios estamos bien, tenemos vida, no nos pasó absolutamente nada, ¿sí? Y yo he aprendido a decir como dijo Job, ¿se acuerda? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo he aprendido a bendecir al Señor en las buenas, en las malas, y con eso no le doy entrada a la señora. ¿Cuál? La amargura. Usted no le dé entrada, porque cuando pasan cosas negativas, sean cuales sean, la primera señora que toca la puerta a ver si usted le deja entrar es la amargura. Ella está listica y de inmediato le timbra: fulanita, estás pasando por necesidades, por dificultades, te ocurrió algo lamentable, ¿me dejas hospedar en tu corazón? Y ya usted verá si le abre o no le abre, eso ya es cosa suya. Amén. Ahí mismo en Efesios, estamos en el capítulo 4, pero váyase al versículo 30 y 31. Repito, Efesios 4, pero ahora el 30 y el 31. Me dice si lo tiene, por favor. ¿Sí? ¿Sí lo tiene? Efesios 4, 30 y 31 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice al principio del 31? Que algo se debe quitar de nosotros, toda
amargura. Pero usted se preguntará, pastor, ¿por qué leyó el versículo 30? Si usted necesitaba el 31, que es el que dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que conectar los dos versículos. En el versículo 30 dice, que no entristezcamos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Pero ya en el 31, después de haber dicho que no entristezcamos al Espíritu Santo, nos dice la forma en que lo entristecemos, porque a Dios le gusta explicar las cosas para que le entendamos. Entonces dice, vea, usted me contrista cuando no quita de su corazón ¿la qué? La amargura. Y acuérdese los que estuvieron con nosotros hace años que siempre le enseñamos esto. En ese versículo, ¿por qué aparece la amargura de primera? Porque luego dice enojo, ira, gritería, pero ¿sabe por qué aparece de primera? Porque es que esa señora es la mamá de esos chinitos, de los otros. ¿Sí me hago entender con lo que estoy diciendo? El enojo es hijito de la amargura. La gritería es una hija de la amargura. La ira es una hija de la amargura. Entonces, si usted no deja entrar a la señora, tampoco entran los chinos. Pero si usted la deja entrar, le aseguro que ahí vienen camuflados. Y con eso se enfría espiritualmente. Pero como no se quiere enfriar espiritualmente, usted no le va a dar entrada a la amargura. Amén. Cuarto, cuando se le resta credibilidad a la palabra del Señor. ¿Cuándo qué? Cuando se le resta credibilidad a la palabra del Señor. ¿Cómo así? La palabra del Señor es la verdad. La Biblia es la verdad. Uy, se cayó las cosas. Gracias, Brian. Gracias por su intención, pues estaba más cerquita yo. Entonces, la palabra del Señor es la verdad. Y es la verdad total. No necesita que le quite ni que le ponga. Los conceptos que tiene la palabra de Dios son la verdad para nuestra vida. Lo que dice la palabra, eso es, y nadie puede cuestionar la palabra. Amén. Pero cuando usted permite que dentro de su corazón usted empiece a pensar o a creer que algo de la palabra de Dios no es verdad, usted le está abriendo la puerta a enfriarse espiritualmente. ¿Sí me hice entender con lo que estoy diciendo? Cuando usted deja de creer 100% a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando usted empieza a decir en los momentos difíciles, ay, ¿será que Dios sí me responde? Ahí ya está invalidando la palabra de Dios, porque la palabra dice que Dios le va a responder. Que a veces tarda la respuesta. A veces tarda la respuesta. Diga con los niños, sí. Sí, a veces tarda. Sería mentiroso si le dijera que no. Hay que esperar porque se está cumpliendo un proceso de fe y de paciencia en nuestro corazón. Pero Él responde. Cuando usted empieza a decir, ay, ¿será que Dios me abandonó? Ahí le restó credibilidad a la palabra de Dios. Con eso que dijo, le restó credibilidad a la palabra de Dios. Porque la palabra dice que Dios a nadie abandona. Que Dios siempre está con sus hijos, que Dios los defiende, que Dios los acompaña. Entonces nunca permita restarle credibilidad a la palabra del Señor. Amén. Ahora los ateos, por ejemplo, se están empeñando en fomentar doctrinas a nivel mundial que hacen dudar de la palabra de Dios. Ustedes dicen, por ejemplo, ¿usted se cree eso del arca de Noé? Que dice que todo se inundó y que un hombre se metió en un barquito que con 7 personas más y que metió animalitos. ¿Usted se cree este bobito? No, yo no soy bobito, yo creo a la palabra del Señor. Si la palabra de Dios dice que es así, yo lo creo.
Van a salir en algún momento a decir, este ejemplo siempre se lo colocaba, la Biblia dice que un día el mar rojo se abrió y que los israelitas pasaron en seco. Y eso nos da una enseñanza de que Dios abre camino cuando hay problemas, cuando nos sentimos encerrados. Dele ese aplauso al Señor si lo quiere hacer. Y yo nunca permitiré, por lo menos esa es mi decisión, yo nunca permitiré que se cambien esos conceptos de mi mente. Si alguien viene y me dice, no, eso de que Dios abrió el mar, eso es mentiras, eso es imposible, que un mar se pueda abrir, eso es imposible. Para mí es imposible, para Dios es posible. Y yo lo seguiré creyendo eternamente. Amén. Le regalo un texto, por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 24 y 25. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 24 y 25. Y ese versículo simplemente dice que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Dios es mi sanador siempre, y eso jamás lo voy a dudar. Dios es mi libertador, Dios es mi protector, Dios es mi defensor, y eso lo voy a creer eternamente. Nadie me lo va a quitar de la cabeza. Eso está tan arraigado a mi corazón que nadie me lo puede quitar de allí. Yo no le resto credibilidad a la palabra del Señor. Y por último, quinto, cuando se deja de depender de Dios. ¿Sí? Acuérdense que estamos respondiendo la pregunta, ¿por qué se enfría el amor de los cristianos? Entonces, quinto, cuando se deja ¿qué? De depender de Dios. Y esto se lo voy a explicar de manera muy corta con un versículo. Váyase a Jeremías capítulo 17. Alguna vez le conté que yo tengo versículos preferidos de la Biblia, y este es uno de esos versículos preferidos. Y esos versículos preferidos los tengo como fundamento de mi vida, son las bases de mi vida espiritual. Y por eso trato de mantenerme firme con esa palabra del Señor. Mire lo que dice Jeremías 17, del 5 al 8. Jeremías 17, del 5 al 8. ¿Lo tiene? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Vamos a ver cómo será esa persona. Dice en el 6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué es una retama? Una rama seca. Entonces está diciendo la palabra de Dios que si usted deja de depender de Dios, y ojo con esto, cuando yo dejo de depender de Dios, automáticamente empiezo a depender del hombre. Usted dirá, ay no pastor, yo no dependo de Dios, pero tampoco del hombre. No señor, no existen sino esas dos posibilidades. O dependo de Dios y no dependo del hombre, o dejo de depender de Dios y dependo del hombre. ¿Sí? Entonces cuando el versículo dice, maldita la persona que confía en el hombre, dice, será como una rama seca, se va a secar más, no verá cuando viene el bien, no dará fruto, porque dejó de depender de Dios. Pero luego dice el versículo 7 y 8, y ahí terminamos. Bendito el varón, o bendita la persona que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Lo voy a decir de otra manera, bienaventurado o bendita la persona que depende de Dios. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Lo voy a leer hacia el final. Y en el tiempo de pandemia y de COVID no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Gloria a Dios por los que lo entendieron y lo creyeron. I'm sorry por los que no. ¿Sí? No, mentira, yo sé que todos lo comprendieron. ¿Cuántos vamos a seguir dependiendo del Señor? Termino diciéndole esto. Mire, Dios usa por ejemplo a los pastores para darle una palabra, para orar por usted, para darle ánimo, y eso le gusta a uno, ¿cierto que sí? A mí también me gusta que el pastor Arboleda me llame, me pregunta cómo estoy, ore por mí, a mí me gusta. Pero una cosa es agradecer por esa ayuda que Dios me manda a través de otra persona, y otra cosa es depender de esa persona. Son dos cosas distintas. Amén. Yo puedo aceptar esa ayuda espiritual, yo puedo aceptar que oren por mí, yo puedo aceptar que me visiten, que me orienten, que me aconsejen, pero nunca dependeré de ellos. Dependo del Rey de Reyes y Señor de señores, el único que murió por mí en la cruz. Porque el pastor Arboleda, con todo el amor que le tengo, él no murió por mí en la cruz. Y por eso mi fe nunca estará basada en él, y es solo un ejemplo, el pastor Arboleda. De nadie más voy a depender, de Dios. Amén. ¿Cuántos toman esa decisión de no permitir que se enfríe su vida espiritual? Los que no quieran enfriarse, pónganse en pie. Los otros sí se quedan sentados, por favor. ¿Sí? Bueno, yo sé que todos se van a parar, y gloria a Dios por eso. Y vamos a orar y le vamos a decir al Señor que si alguien hoy tiene la vida espiritual fría, que por favor Dios encienda la llama de su presencia dentro de esas personas. Amén. Vamos a terminar orando. Levante sus manos ahí donde está, si lo puede hacer. De pronto usted dice: pastor, pero es que hoy las manos me pesan, no las quiero levantar, estoy tan desanimado que ni ganas me da. Pues con más razón levántelas, tome la decisión y Dios va a empezar a obrar en su vida. Señor, pongo delante de ti la vida de mis hermanos, la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de cada matrimonio que está aquí, mi propia vida. Nos presentamos ante ti, queriendo que la llama de tu presencia permanezca y que mantenga encendida. Señor, gracias por los que hoy pueden testificar que la llama de tu presencia está encendida. Yo pido que ellos no se descuiden espiritualmente, que ellos te sigan buscando, que ellos te amen todos los días con más ganas, Señor, para que esa llama de tu presencia permanezca encendida en sus corazones. Oro por los que en esta mañana reconocen que ha disminuido la temperatura espiritual en sus corazones, aquellos que reconocen que el calor espiritual se les ha bajado, se les ha disminuido. Oro por ellos, pido que los levantes en esta mañana, Señor, que ellos tomen la decisión de levantarse de toda frialdad espiritual. Dígale eso a Dios, dígale: Señor, salgo de mi frialdad espiritual, me levanto en esta mañana. Dígale: Señor, acepto tu palabra y me levanto en esta mañana. Tomo la decisión de empezar a avivar el fuego de la presencia de Dios. Si usted reconoce que ha descuidado la presencia de Dios en su vida, dígale: Señor, hoy la empiezo a avivar una vez más. Dígale también: no me voy a aislar de la unidad de la iglesia. Dígale: Señor, ahí voy a permanecer, porque tú tienes un propósito con mi vida en la iglesia, ahí me voy a mantener. Dígale también: Señor, no aceptaré la amargura. Y si usted por alguna razón ha aceptado la amargura en estos días, échela fuera otra vez en esta mañana. Dígale: Señor, me suelto de la amargura en el nombre de Jesús. Mi corazón va a permanecer sano, mi corazón va a sentirse satisfecho con la vida, gozoso por todas las situaciones, porque Dios me bendecirá abundantemente. Señor, gracias, gracias. No le vamos a restar credibilidad a la palabra de Dios. Dígale: Señor,
Señor, la palabra es la verdad, la seguiré creyendo tal y como ha sido enseñada. Jamás dejaré de creer en lo que dice tu palabra, porque tu palabra es la base de mi fe, Señor. Nunca dejaré de creer en tu palabra. Y dígale, Señor, no voy a dejar de depender de ti. Dígale, Señor, dependo única y exclusivamente de ti, Señor, porque cuando los hijos de Dios dependen de ti únicamente, la vida espiritual se mantendrá fuerte en todo momento y nada los moverá. Hoy declaro que esta iglesia, que cada uno de los que estamos aquí, permaneceremos firmes, creciendo en la vida espiritual, siendo de bendición para otros y sin permitir la frialdad espiritual. Termino diciendo que aunque en la palabra esté profetizado, como lo leímos al principio, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, nos quedó claro que a Dios no le agrada eso. Dios lo dijo porque lo sabía todo y lo sabe todo, pero Dios no se agrada con la frialdad de sus hijos. Termine diciéndole: Señor, yo no voy a ser de ese grupo de personas. Yo no soy de los que me enfrío. Dígale: yo soy de los que crezco para Dios todos los días. Gracias, Señor, por esta mañana. Amén y amén. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Ha sido un gusto acompañarles en esta mañana. Los amamos, Dios los bendiga grandemente. Un saludo para los que nos acompañaron en la transmisión virtual también. Que Dios los bendiga, un abrazo para ustedes y que la bendición de Dios siga en sus casas también con sus familias. Dios los bendiga, denle un último aplauso al Señor. Aleluya. Recuerda que Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa. muy bienvenidos a marzo, el mes de las misiones. Te invitamos este sábado 13 de marzo a las 7 de la noche para que compartamos un tiempo especial entre mujeres. Las esperamos. La semana de oración y ayuno de 6 a 7 de la mañana. A partir del próximo lunes 15 hasta el domingo 21 de marzo por nuestro canal de YouTube. El próximo 20 de marzo tendremos una tarde para alabar y evangelizar con la palabra de Dios. En el Parque Lucas Arana Yusti de nuestra ciudad, a las 5 de la tarde. Anímate y participa. este sábado 27 de marzo a las 7 de la noche, trae un amigo y juntos ganemos uno más para Cristo. Los esperamos. Y recuerda que Centro Evangelístico Cartago es tu casa, Mi casa, nuestra casa.